Bien, buenos días a todos, bienvenidos a su asignatura de Matemáticas 1. Soy el ingeniero Mario Martínez y estaré con ustedes en esta segunda clase de la semana conversando sobre lo que son las funciones trigonométricas. Pero en esta oportunidad nos referiremos a las funciones trigonométricas inversas. Bien, el temario que intentaremos cubrir será, bueno, primero hacer una pequeña introducción y luego hablaremos sobre las funciones arcoseno o seno inverso, coseno inverso y terminaremos con la función tangente inversa o arco tangente y qué es lo que esto significa. Comenzando el primer punto, podemos decir entonces que las funciones trigonométricas se denotan de una manera general y pongo como ejemplo el seno como f de teta igual al seno de teta. Sin embargo, yo puedo escribir de aquí en adelante sin temor a equivocarme y denotarla como y igual al seno de x. Esta forma de escribirla es importante. Es importante. Y igual al seno de x. En donde x es el ángulo en radianes. Recuerden que mencionamos desde la clase anterior de que expresar un ángulo en radianes para efectos de cálculos y de las ciencias es mucho más importante que expresarlo en grados. Y particularmente nosotros, pues así es como lo vamos a hacer. Entonces, fijémonos en esto. Aquí en adelante vamos a denotar que y es igual al seno de x, pero x es el ángulo en radianes. También es de saber de todos que en muchas ocasiones ocupamos a las razones trigonométricas para evaluar ángulos. Es decir, evaluamos ángulos para saber relacionar el ángulo con la relación entre sus lados, ¿verdad? Vamos a poner algo de eso. Ocupamos a las razones trigonométricas para establecer, bueno, para relacionar ángulos. Un ángulo con sus lados, ¿verdad? Ojo con eso. Utilizamos las razones trigonométricas para relacionar los lados de un triángulo con su ángulo. Y razón de eso que decimos, bueno, el seno de teta es igual al opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es igual al adyacente entre la hipotenusa, y ese cociente representa un número. Pero en muchas ocasiones es necesario hacerlo inverso, ¿verdad? Es decir, a partir de una razón entre lados de un triángulo, poder determinar lo que es el ángulo, que ya dijimos que expresa las radianes. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario realizar la operación inversa. La operación inversa. ¿Y cuál es? A partir de la razón de sus lados, determinar el ángulo.
determinar el ángulo. Pero esto indica que se debe realizar una operación inversa, es decir, a partir del seno del ángulo obtengo una razón trigonométrica. Ahora tengo que hacer lo inverso. A partir de la razón trigonométrica, obtener el ángulo. Y esa es la problemática que vamos a resolver ahora. Es decir, vamos a introducir a las funciones trigonométricas para poder determinar el ángulo dada la razón de sus lados. Entonces, esto indica que se debe utilizar funciones trigonométricas inversas. Funciones trigonométricas inversas. Ahora, hay que recordar lo que es una función trigonométrica y qué es lo que esto implica. Hemos planteado un problema que espero que entiendan. Es decir, determinamos la razón de un ángulo a través de la relación de los lados del triángulo. Ahora queremos hacerlo al revés. A través de la razón de los lados del triángulo queremos determinar el ángulo al que corresponde. Y esa es nuestra problemática. La debemos de tener clara. Pero eso nos está induciendo que debemos de realizar una operación que es contraria a la que hicimos inicialmente. Que nos susurra que puede ser una función trigonométrica inversa. Entonces, recordemos un poco sobre las propiedades de las funciones inversas. Cuando hablamos de las propiedades de las funciones inversas, recuerde que se tienen que dar ciertas condiciones. Una primera condición es de que debe haber una imagen para cada valor de y, para cada valor de x. Es decir, y tiene que ser igual a f de x. Que se lee que para cada valor de x tiene que existir un valor de y. Segundo, la función tiene que ser 1 a 1. Lo que la guía de discusión llama una función inyectiva. Satisfechas estas condiciones, entonces podemos decir que la función tiene inversa. Además, si satisface estas condiciones, también podemos determinar lo siguiente. Lo siguiente. Primero, el dominio de la función inversa será igual al rango de la función. Fíjense en eso. El dominio de la función inversa será igual al rango de la función. Segundo, el rango de la función inversa será igual al dominio de la función. ¿Qué notan en eso? Lo que se nota es que hay una correspondencia entre el rango de la función con el dominio de la función inversa. Y si encontramos el dominio de la función normal,
pues prácticamente ya tenemos el valor del rango de la función inversa, solo que están intercambiados, ¿verdad? Ojo con eso, ojo con eso. Seguido de eso, pues, la escritura de lo que es la función, que es igual a x, y esto es igual a la función inversa de y. Esta expresión lo que denota es el formalismo matemático, ¿verdad? El formalismo matemático, de que este equivale, que y igual a f de x, equivale, esto es en la función normal f de x, pero es equivalente cuando tratamos con la inversa a x igual a la función inversa de y. Fíjense, vea que comparen la forma de denotarlo en la función normal y en la función inversa. Las gráficas de f y de la función inversa son reflexiones. A la recta y igual x. Y igual x. Bien, a estas alturas ya sabemos de que esto es la ecuación de una línea recta, que tiene pendiente 1 e intercepto 0, es decir, pasa por el origen. Y bueno, dice que las gráficas de la función a la cual le vamos a calcular la inversa y su gráfica de función inversa son reflexiones a la recta y igual x. Bien, habrá cosas que podamos probar y otras que no, pero por el momento hay que entender eso. También podemos decir, dentro de las propiedades de la función inversa, ingeniero, tengo una pregunta. ajá, dime. ¿A qué se refiere con reflexiones? Creo que está escrito ahí. Es como que si fuera una imagen, es decir, como que si la función y igual x fuera un espejo, que si fuera un espejo. A ver cómo te digo. Imagínate que lo tenemos aquí y yo quiero la función y igual x. Tiene las características que ya te mencioné, pendiente 1 y que pasa por el origen. Entonces sería algo así. Bueno, pasando por aquí. Ahora imagínate que yo tuviera una gráfica f de x que fuera así. Entonces, si la recta y igual x actúa como un espejo, entonces la otra debería ser así. Y esta sería la inversa. Esta sería la inversa. ¿Se entiende eso? Sí, ya lo comprendí. ¿Verdad? Y tal vez si nos queda chance, pues nos podemos arriesgar a hacerlo en GeoGebra para que todos ustedes lo vean pues con un nivel de gráfica bastante bonita. Pero a eso se refiere. Lo de los dominios y los rangos es importante entenderlo. La forma como se denota la equivalencia de la función y la función inversa también es importante que la entiendan, y la parte de la reflexión también es importante. Vamos a intentar hacerlo con GeoGebra más adelante, pero con la función seno, que es la que se ve mucho mejor y necesita menos retoque. Bien, también podemos decir de que la función evaluada en la función inversa es igual a x para todo x
que pertenece al dominio de la función inversa. Y también podemos decir de que f, la función inversa, evaluada en la función normal, es igual a x para todo x que pertenece al dominio de la función. Bien, muchas de estas propiedades creo que ya se están utilizando en esta semana en la discusión, ¿verdad? Otras pues serán relativamente nuevas. Por ejemplo, estas últimas dos son las que sirven para comprobar cuando tenemos la función inversa y nos tiene que dar x, ¿verdad? Entonces, hasta eso es posible comprobar, ¿verdad? Entonces, ahí están las propiedades que nos interesan. Pero fíjense que a todo esto estamos hablando de poder determinar el ángulo a partir de la razón trigonométrica, pero una función trigonométrica tendrá inversa. Eso habría que verlo. Y se presenta un pequeño problema. Ninguna de las funciones trigonométricas son 1 a 1. ¿Qué significa con eso? Ninguna de las funciones trigonométricas es 1 a 1. Bueno, no se cumple una de las condiciones iniciales para que exista inversa, ¿verdad? Entonces, no tienen inversa. Y para muestra un botón, veamos la función del seno, un recordatorio de lo que sería la función del seno. Aquí tendría y, aquí tendría x, y ya. Vamos a ver, aquí, menos, tendría aquí, tendría aquí. Vamos a ver si me sale un poco más. Vamos a ver si me sale esto. Aquí tendría el máximo. Adelante. Tengo una duda. Porque el dibujo del ángulo al otro lado. ¿Perdón? Es que ahí el ángulo lo tiene para arriba y el otro lado de la pizarra lo tiene todo el ángulo de arriba. La fórmula. Símbolo que está de... Hola, las disculpas del caso, pero les escucho bastante cortado. Creo que ella quiere decirte que qué significa ese símbolo. A ver, dime tú qué es lo que ella quiso decir, por favor. Está preguntando por el símbolo que está en la fórmula. Ah, este. El de ángulo. Sí. Este. Sí. Ah, eso significa para todo. Significa para todo. Para todo X. ¿Estamos bien ahí? Sí, muchas gracias. Bien. Bien, entonces, fíjense bien. El problema que tenemos ahora, después de toda esta introducción, es que ninguna de las funciones trigonométricas son 1 a 1. ¿Y eso qué implica? De que no tienen inversa. ¿Y cómo sabemos que no tienen inversa? Bueno, podemos hacer la prueba que ustedes ya saben hacer, la de la línea horizontal. Tiro una línea horizontal por aquí y veo de que intersecta aquí e intersecta aquí. Puedo tirar otra línea horizontal por aquí y veo que intersecta aquí, aquí y aquí.
Conclusión, no es una función 1 a 1 y por lo tanto no tiene inversa. ¿Qué pasaría lo mismo entonces con el seno, con el coseno e inclusive con la tangente? La cual ya vamos a hacer por aquí. Este sería para el caso del seno. Tendríamos por acá entonces, si lo dibujáramos, el caso del coseno. Y entonces lo voy a hacer un poquito más abreviado. Y esto sigue por aquí. Y aquí entonces si vamos con menos pi, con pi. Máxima 0. Y medios, aquí sería pi. Y aquí sería pi. Y entonces, más o menos, tenemos la función coseno, en donde si hacemos la prueba de la recta horizontal, nos damos cuenta de que no es una función 1 a 1. Más si a esto le agregamos de que las funciones senoidales, trigonométricas senoidales, cosenoidales, son funciones periódicas, es decir, van de menos infinito a más infinito. Es decir, el dominio de esta función va de menos infinito a más infinito. Sin embargo, el rango está restringido en los valores de menos 1 a más 1. ¿Verdad? Porque va hasta aquí y aquí. Y lo mismo ocurre aquí. Más 1, bueno, esto está más abajo. Aquí. Este sería menos 1, entonces tendríamos de que el dominio de la función siempre sería de menos infinito, más infinito, y el rango siempre estaría limitado de 1 a más 1. A más 1. Creo que no. Bueno, aquí para allá, así. Ahí sí se logra ver la gráfica. Bien, entonces tenemos eso de parte de lo que es la función coseno. De parte de lo que es la función coseno. ¿Y qué hay sobre la función seno? La función tangente, sería la tangente. La tangente tiene esta particularidad. La tangente tiene la particularidad de que si la graficamos, sale más o menos así. Y si se fijan, estoy tratando de enfatizar de que nunca toca a esta línea vertical, ¿verdad? Y la otra iría dibujada de una manera similar, solo que aquí se nos saldría el espectro. Y aquí pasaría aquí. Y saldría por aquí, allá. Entonces, aquí tendría lo que sería la tangente. La tangente. Y si hacemos la prueba de la recta horizontal, se va a dar cuenta que aquí, intersecta aquí, y si la hacemos aquí, intersecta aquí, aquí y aquí. Bueno, entonces el punto es de que las funciones trigonométricas no son 1 a 1.
y así como tales podríamos pensar que no tienen función inversa. Buenos días, ingeniero. Tengo una consulta. Buenos días. Sí, sobre ahí donde dice ninguna de las funciones trigonométricas es 1, 1, pero eso hacemos la prueba solo para rango. Para dominio sí es 1, 1, ¿verdad? Sí, pero, ajá, es correcto, pero Por acuérdense que tecnicismo estamos matemático. evaluando la función y la evaluamos con base al dominio, porque el concepto dice que para cada valor de X debe haber un valor de Y. Y eso lo que significa es que cada X no puede tener doble valor de Y. O sea, dos de X no pueden tener. Comprendo. El valor. Es biyectiva. Es inyectiva. Inyectiva. Por ejemplo, aquí, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podemos tener un valor de X. ¿Dónde vamos aquí? Aquí. Por ejemplo, un mismo valor de X no puede tener el mismo valor de Y. Comprendo. ¿Verdad? Ese es el problema que tenemos ahorita, ¿verdad? De que tenemos todo casi listo, pero resulta que las funciones trigonométricas no tienen inversa, por esta razón. Por esa razón. Por eso hay que ver cómo se resuelve. Pero ¿se ha comprendido esto? ¿Verdad? Sí, gracias. Eso es importante porque después no van a lograr entender lo que sigue. Porque viene cómo se soluciona, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona eso? Bien, la solución vendría a ser restringir las funciones. Restringir las funciones a una parte de su dominio donde exista la función inversa. Esa es la solución. Restringir una parte del gráfico en donde sí exista la función inversa. Ahora, ¿qué parte del gráfico puede ser ese? Vamos a ver la función seno. Aquí, la función seno. ¿Qué parte del gráfico yo podría tomar para que la función exista? Si usted se recordará de la teoría, decía de que para que una función tuviera inversa, esta debería ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Se acuerda de eso? Así que Entonces, para la función es 0 a medio. para la función senoidal, entonces se adopta tomar de este punto a este punto. Y lo voy a enfatizar aquí. Perdón. Ingeniero. Tengo que llegar hasta aquí. Hasta aquí mismo. Ingeniero, una pregunta. Ajá, dime. Entonces también podríamos tomar dos puntos en donde la función sea específicamente decreciente. Por ejemplo, desde ese último punto que puso hasta menos 3 pi medios. Es correcto, pero fíjate de que para este caso en particular se adoptó que fuera ese que está ahí, de menos pi medios a pi medios. Y es importante que lo adoptes así, porque los problemas hacen uso de ese intervalo de angular. Pero también pudiste haber ocupado este de aquí. Pero se optó por que pasara por el origen. Aquí. Y este, como puedes ver, va de menos pi medios a más pi medios.
Y si fuera en el caso de coseno, donde la gráfica pasa por el origen, donde termina de ser creciente y comienza a ser decreciente. Ah, bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Asimilemos esta primero. Gracias, ingeniero. Ya vamos a llegar a esa parte, pero sí, cuando lleguemos al coseno, me lo vuelvas a recordar, si es que no lo digo. Pero aquí trato de enfatizar que es esta parte la que se va a tomar. Esa parte. Y en relación a esa parte, entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a ver. Para la función seno, para determinar la función seno inverso, entonces se usa la porción la porción delimitada por esto. Vamos a ver si me sale un dibujito. Aquí, vamos a ver. Tiene que ser algo así. Así. Para la función seno. Sería algo así. Esta porción vendría a ser este pedacito que era pintado acá. Pero bueno, ¿qué características tiene esta función restringida? ¿Cuál sería su dominio ahora? Su dominio iría desde menos pi medios hasta pi medios, incluidos. Y el rango de esta función restringida iría de menos 1 a 1, incluido. Bueno, voy a quitarle este más para no. Ahí está. ¿Verdad? Ese sería el dominio y ese sería el rango, pero de la función restringida. No estoy diciendo de los Y estrictamente tienen que ir incluidos. Claro que sí, porque son parte de la función. Por ejemplo, el seno de pi medios es 1. Es parte de la solución. El seno de menos pi medios es menos 1. Y la función está, es válida, inclusive el seno de pi medios. ¿Cuánto es? Es como el seno de 90. Es 1. O sea que es parte de la solución. Tiene que estar incluido. ¿Verdad? Y así es como se adopta la función restringida. Así que esta es la función seno pero restringida. La función seno pero restringida. Ojo con eso. Es con la que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esta sí es una función 1 a 1 y cumple con los criterios de la recta horizontal y todo lo demás. Pero es válida en el intervalo de los pi medios a pi medios. ¿Les queda claro eso? Y sobre esa base vamos a presentar la inversa de esa función. Bien. Para representar la inversa de la función, usamos dos notaciones. La primera es arcoseno de x o el seno inverso de x. Y el seno inverso de x. Y esta de aquí se lee como el arco
del seno de X, y aquí pues el seno inverso. El seno inverso de X. Ahí está. Vean, esta función se les va a hacer bastante familiar porque la van a encontrar en su calculadora. La función, la famosa función arco-seno. Y esta hace referencia al concepto de radial, que, bueno, mencionamos en la clase anterior, pero que usted ya estudió mucho antes. El arco del seno de X. Y esta, pues, es el seno inverso de X. Según muchos autores, y por experiencia, mucha gente se confunde con el signo -1. ¿Verdad? El -1 lo que denota que es la función inversa del seno, que viene a ser el arcoseno. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted evalúa en la calculadora el seno de la -1? Eso muy probablemente es lo que le va a dar en la cosecante. Y la cosecante no es la inversa del seno. La inversa del seno es la que cumple con todos los requerimientos que estoy planteando. ¿Verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. La arcoseno, bueno, hace referencia a eso. Pero esta hace referencia a la inversa de la función. Así que no nos vayamos a confundir con eso. No hay que creer que todo lo que se le pone a la -1 es lo inverso de lo que tengo originalmente. En este caso, pues, no aplica así. Y espero que quede claro ese aspecto. Ahora, definamos entonces la función inversa del seno. De la función inversa del seno. Y la función seno a la -1 de X, que también puede ser el arcoseno, ¿verdad? Pero lo voy a escribir así o de la otra forma, pero ya sabemos que hablamos de lo mismo. Se define por y igual a seno a la -1 de X, si y solo si X es igual al seno de X, al seno de Y. Donde -1 es menor, X es mayor o igual que -1 y menor o igual que 1. Y es igual a pi medios, menor o igual, bueno, y es mayor o igual que pi medios y menor o igual que más pi medios. Bien, entonces veamos un poquito esto. El seno inverso se denota como y igual al seno -1 de X, en donde X es igual al seno de Y. Pero ya habíamos dicho antes de que Y era el ángulo en radianes. De hecho, aquí lo estamos denotando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted se fija, si yo meto esta expresión aquí, tendría el seno de la -1 del seno de Y. Y siendo la operación inversa, lo que yo debería obtener sería Y. No sé si logran captar la idea. ¿Verdad? Eso nos va a servir bastante cuando vayamos a resolver los problemas. Pero también, fíjense de que Y como ángulo en radianes está restringido entre los valores de menos pi medios a pi medios. Ese es otro dato que deben de tomar en cuenta. Porque vamos a encontrar funciones trigonométricas, ángulos de razones trigonométricas en ese rango angular. Ojo, en ese rango angular. Y ese rango angular implica mediciones de ángulo positivo y mediciones de ángulo negativo. Así que tenemos que recordarnos de esa referencia sobre el eje de las axis positivas, en sentido antihorario y en sentido horario. ¿Quién es positivo y quién es negativo? Ejemplo.
determinar el seno a la menos 1 de un medio. El seno a la menos 1 de un medio. Ese vendría a ser, bueno, creo que no lo logran ver, lo voy a hacer para acá para que. Ahí está. El ejemplo sería determinar el seno a la menos 1 de un medio. ¿Verdad? Entonces, démosle solución. Escribimos la función y decimos el seno a la menos 1 de x. Pero aquí viene el recordatorio. ¿Quién es x? ¿Quién es x en la definición del seno a la menos 1? Es esto. Voy a verlo. Esto de aquí. X es igual al seno de y. Al seno de y. Es igual al seno de y. Si yo meto eso en la expresión, el seno a la menos 1 es igual al seno de y, entonces estoy diciendo que el seno de y es igual a un medio. ¿Estamos bien hasta ahí? Es parte del sentido lógico, ¿verdad? Si el seno a la menos 1 de x y x vale esto, el seno de y, de acuerdo a la definición, quiere decir que el seno de y es igual a un medio. ¿Y de dónde lo saqué? Del problema. Aquí está. Es un medio. Lo que está dentro del seno a la menos 1 es un medio. Por lo tanto, esto es igual al seno de y. Pero ese seno de y, ¿a qué me recuerda? Bueno, me recuerda a un triángulo notable. ¿Y cuál sería ese? Que lleva hipotenusa 2. Ah, sería este. En donde este vale 2, este vale 1 y este vale raíz de 3. Ah, quiere decir entonces que este ángulo vale pi tercios y este vale pi sextos. ¿Se acuerdan de ese triangulito? Hay que aprendérselo. Nos va a resolver muchos problemas. Entonces, ¿cuál es la razón del seno de y? ¿A qué ángulo se refiere y? ¿A este o a este? No, pues tendrá que ser este, o será este, o será este. ¿Cuál es la definición del seno? Ángulo opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el ángulo opuesto? ¿Quién es la hipotenusa? Ajá, es un medio. Es un medio. Así que, consecuentemente, por lo tanto, y va a ser igual a pi medios. Pero no solamente esa es la solución. Hay que evaluar el resultado. Ojo con esto. Pi sextos pertenece al rango angular de la definición. Está entre menos pi. Perdón, aquí la voy a mover. Vamos a ver. Está entre menos pi medios y pi medios. Sí, ¿verdad? Pi sextos está en ese rango. Por lo tanto, es una respuesta válida. ¿Se comprende eso? Pero lo vamos a denotar ahí. Por lo tanto, ¿es que dijo el ingeniero? No escuché. Ya voy. Ahí está. Y es igual a pi sextos, de acuerdo al análisis que acabamos de hacer. Y pertenece a rango angular, de acuerdo a la definición del seno inverso. ¿Correcto? Y esta sería entonces nuestra respuesta. Así que, si usted mete este ángulo aquí, aplica la función normal, le da un medio. Si aplica el seno inverso de un medio, le va a dar pi sextos. Haga una calculadora si quiere, pero recuerde que la debe de configurar a radianes.
como medida angular, para que le dé correcto. Bien. Traía otros problemitas, pero creo que vamos a adelantar mejor con la función coseno. Entonces, vamos a ver la función coseno. La función coseno inversa. La función coseno inversa. Bueno, entonces, se hace el gráfico de la función coseno, es un poco torcido, y bueno, la función coseno era más o menos, aquí, era más o menos, y aquí subía, y aquí seguía, aquí tenemos menos 1, aquí tenemos más 1, y, 6. Y aquí esto sigue, ¿verdad? Aquí esto sigue. Aquí es 0 grados, aquí sería pi, aquí sería menos 2 pi, y aquí tenemos 0 grados. Ahora viene nuevamente la problemática. Ya habíamos dicho que la función coseno no es una función, no tiene inversa. Por eso hay que restringirlo. Y alguien me mencionaba por ahí, hablando sobre la función coseno. Entonces, ¿cómo la restringimos? Porque hay varios segmentos en los cuales la podemos restringir. Pero se adoptó por restringirla aquí, a partir del 0 hasta aquí. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería las restricciones en cuanto al dominio y al rango de esa función? Bien, lo vamos a intentar poner por aquí y sería que el dominio de 2pi hasta pi. De 0 a 3 pi medios. Así es, incluidos. Desde 0 a 3 pi medios. No, de 0 a 3 pi medios. Permíteme que aquí puse más lejos porque Pues entonces. aquí está el error. Aquí está. Así es. Sí. 0 y medio. Que me quedó un poco película. Pero bueno, el punto es que aquí es pi. O sea que sería de aquí hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí, pi. Pi, incluido. ¿Y cómo me queda definido el rango? De menos 1 a 1. Pero ojo, esta es de la función coseno restringida. Ojo, de la función coseno restringida. Ojo con eso, porque la función en sí misma no tiene inversa, pero entonces la restringimos a un dominio en el que sí tenga inversa. ¿Qué función es esta? ¿Es una función creciente o decreciente? Este pedacito. Se puede aplicar el criterio, ¿verdad? Que ya se dio en clase. Se aplica a los puntos, un x1, un x2, si x2 es mayor a x1, entonces se cumple un requisito para después probar si las imágenes de ellos es mayor, si la x2 es mayor a la de x1, entonces se dice que es creciente. Pero si la imagen de x2 es menor a la imagen de x1, se dice que es decreciente. Además, si yo la recorro de izquierda a derecha, lo que voy a ver es que la función cae. Por lo tanto, esta sería una función decreciente, pero tiene inversa. Y eso es lo que me interesa. Y a las funciones inversas
son las que les puedo determinar, bueno, a las funciones decrecientes son las que les puedo determinar también la inversa. Bueno, entonces vamos a la definición. Bueno, a esta función le podemos designar como arco coseno de x y o coseno inverso de x. Entonces ya dijimos de que esto se refiere al arco del coseno de x y este pues es el coseno inverso. El coseno inverso de x. Así es como lo denotamos. Así que vamos a la definición. A la definición. La función coseno inverso de x se define por y es igual al arco coseno de x. Sí, solo si x es igual al coseno de y. Y aquí vienen las restricciones en cuanto al dominio y rango. Ahí está. Vea estas restricciones. Para nuestra función coseno restringida. Ahí está. Ahí está. Y es igual al arco coseno de x, que es igual al coseno inverso. Fíjese que estoy usando las dos notaciones para que usted sepa que es la misma cosa. Espero no confundirlos, pero me refiero a lo mismo. Arco coseno de x o el coseno inverso. En donde x es igual al coseno de y. La misma historia del seno. Solo que ahora tenemos el dominio entre menos 1 y 1 y el ángulo entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Bien. Veamos un ejemplo. Determinar el coseno inverso de la raíz de 2 sobre 2. La raíz de 2 sobre 2. Bien, entonces, solución. Solución. Escribo que el coseno inverso de esto, que es x, ¿verdad que sí? Pero ¿quién es x? X, de acuerdo a la definición, es el coseno de y. Si sustituyo esto aquí, me va a dar así, el coseno inverso del coseno de y es y. Eso me tendría que dar y. Pero en todo caso, si yo igualo el problema con esto, quiere decir que lo que está dentro del paréntesis tiene que ser raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, el coseno de y debe ser igual a la raíz de 2 sobre 2. Bueno, ese es el planteamiento. Ahora tengo que buscar un ángulo cuya razón trigonométrica sea raíz de 2 entre 2. ¿Y qué triángulo notable me combina esos valores? Raíz de 2 y 2. ¿Se acuerda? El triángulo notable 45 El de 45 grados. El de 45.
45, 45. Vamos a ver, aquí sería un triángulo con cosetos iguales. 1, 1, y aquí sería raíz de 2, ¿verdad? Y este sería pi cuartos. Y aquí también, pero igual. Bien, entonces de aquí determinamos de que el coseno de y, que sea raíz de 2 sobre 2, ¿quién será? Tiene que ser pi cuartos, porque sería 1 sobre raíz de 2, ¿verdad? Porque tenemos de que el coseno de pi cuartos es igual a 1 sobre raíz de 2, pero si racionalizamos, esto es igual a raíz de 2 entre 2. ¿Estamos bien en eso? En consecuencia, entonces, tenemos de que y tendría que ser pi cuartos. Ajá, pi cuartos. Pero al final tenemos que evaluar, ¿ese ángulo pertenece a mi rango de la función restringida? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, pertenece al rango de pi, de 0 a pi. Por lo tanto, esa es mi solución. Yo creo que ya tienen que ir notando el formalismo como se resuelven estos problemas. Habrán algunos casos en particular en donde hay que aplicar identidades trigonométricas para darle solución. Pero en esta parte de la aplicación de la función inversa a una razón trigonométrica en particular, se aplica con base a definición. ¿Se comprende eso? Negativo, ¿cómo sería, ingeniero? Ingeniero, disculpe, yo tengo una pequeña duda. Ajá. La raíz de 2 sobre 2, ¿cómo lo sacó? Porque eso es lo que me ha confundido ahorita. 1 sobre raíz de 2 no tiene problema. Este es para que se mueva la cámara. Ajá. 1 sobre raíz de 2 no tiene problema. No, ¿verdad? Te pregunto. No. Vale, entonces, fíjate bien, si te da 1 sobre raíz de 2, lo que tienes que hacer es quitar el radical del denominador, y para eso lo que haces es multiplicas arriba por raíz de 2 y abajo por raíz de 2. Y esto te va a dar raíz de 2 sobre raíz de 2 al cuadrado. Bueno, esto por esto. Bueno, vendría a ser casi la misma historia. Y esto te vendría a dar raíz de 2, te lo voy a poner así como raíz de 2. Que si lo multiplicas, te va a dar 2. ¿Sí o no? Y esto es igual a la raíz de 2 sobre 2. Eso se llama racionalizar. Poner el radical como el numerador, quitarle el denominador y subir el numerador. ¿Ya te quedó claro eso? Ahora, alguien preguntó por ahí, ¿y si fuera negativo? Hay que encontrar el ángulo de acuerdo a la definición. De 0 a pi. Que cumpla con la condición de 0 pi. ¿Verdad? Y entonces ahí sí ya necesitaríamos el triángulo unitario para ubicarlo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, bueno, esto ya no lo ocupo, así que sí, esto lo ocupo. Tenemos la solución y es igual a pi cuartos. Pero ¿a dónde está eso en mi triángulo unitario? Aquí tengo 0 ángulo. En el primer cuadrante. Primer cuadrante. Estaría aquí. 45 grados. Estaría aquí. Este sería pi cuartos. Medido de aquí para acá. Bueno, ahí está. Así es. Pero si se fijan, medido en sentido positivo. Y en sentido positivo está en el rango de 0 a pi. De 0 a pi. ¿Qué pasa si este muchacho hubiera sido negativo? ¿Qué pasa si hubiera sido negativo? ¿Quién podría ser negativo en la relación trigonométrica?
el cateto adyacente, Horariamente. pero como ya vimos en el triángulo unitario, de que la proyección sobre el eje es X. Quiere decir que... Ángulo de referencia usamos. Ajá, entonces tendría que estar aquí, ¿verdad? Tendría que estar ahí. Y este ángulo todavía estaría dentro del intervalo de 0 a pi. ¿Pero cuánto sería? Pi, pi cuartos, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos. Entonces mi ángulo de solución sería 3 pi cuartos. Y está dentro del intervalo angular de la función restringida de 0 a pi. Y cumple con que es negativa. ¿Por qué? Porque la proyección está aquí y es negativa. ¿Se comprende eso? Fíjense bien que la restricción angular es importante para poder decir la posición en el plano cartesiano o en el círculo unitario. ¿Se entiende eso? Bien, entonces, ya con eso, pues, aprendemos a ubicar ángulos, pero en la restricción. Si se fijan, de 0 a pi solo va de aquí para acá. En la del seno, que era de menos pi a pi, daba lugar a ángulos negativos y ángulos positivos. Pero bueno, entonces, ahora pasemos a la función tangente inversa. Ingeniero, disculpe una pregunta. Adelante. Allí calculó el coseno, bueno, sí, coseno veo que calculó básicamente el valor de la función, pero en base al círculo unitario. Sin embargo, si tuviésemos una unidad negativa dentro de la función trigonométrica inversa, ya no serviría usar un triángulo notable porque no hay distancias negativas, ¿verdad? En ese caso hay que usar No. círculo unitario. Lo que pasa es que el ángulo lo encuentras con el triángulo notable. Uh-huh. ¿En qué posición está el ángulo? Ese ángulo notable es lo que determina con el círculo unitario. Ok. ¿Sí me captaste? Sí. ¿Verdad? Entonces es en dos pasos. ¿Verdad? Porque si te da positivo, si te pide el coseno inverso de un ángulo positivo, ya sabes que está en el primer cuadrante. Sí. Pero si te lo dan negativo y te dicen que es seno o coseno, ahí va a estar la restricción. Pero ojo, con el seno vas de más pi, de menos pi a más pi. O sea que ahí puede haber abajo en el cuarto cuadrante y puede haber en el primer cuadrante. Pero en el coseno, en el primero y en el segundo. Entiendo. Gracias. Bueno. Bien, ¿qué hay sobre la función tangente inversa? Se restringe el dominio de la tangente de X a el intervalo que va, aquí sería no incluido, que sería de menos pi medios a más pi medios. ¿Para que sea inyectiva? Bueno, para que sea inyectiva, que sea de 1 a 1 y para que posea inversa, porque recuerden que por eso estamos restringiendo las funciones trigonométricas, porque ellas en su estado natural no tienen inversa, porque son periódicas, no son 1 a 1, pero si las restringimos, ahí sí. Entonces, siguiendo la misma línea, la función tangente inversa, tangente de X, se restringe a este dominio. Se restringe este dominio. Definición. La función arco tangente de X o tangente inversa de X
Se define. Si se fijó, aquí aproveché para poner las dos formas como se denota la tangente inversa a través del arco tangente. Es como decir José y Chepe, nos referimos al mismo individuo, ¿verdad? Pero solo una cosa, se define. Tenemos Y es igual a la tangente inversa de X. Sí, solo si X es igual a la tangente de Y. Y aquí vienen los rangos. El rango para X, el dominio para X sería de menos infinito a más infinito. Y para Y, no está incluido Y, fin. Y fíjense que para la tangente no está incluido, ¿verdad? Y para entender mejor eso, tendríamos que hacer el gráfico. Entonces pongo aquí pi medios, y aquí menos pi medios, y estos son asíntotas. Y bueno, el punto es que esta cosa venía así, ¿verdad? Esta función venía así. En donde vean, la función tangente nunca pasa de pi medios. Es más, se indefine en pi medios. Haga usted en la calculadora la tangente de pi medios y le va a dar el error, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que va del menos infinito a más infinito el valor de X, el dominio de esa función inversa. Obviamente que esta es la función restringida. La otra función, pues habría que girarla y mover esto para allá así. Eso lo pueden ver bastante bien ahí en la guía de discusión, cómo va la gráfica, ¿verdad? Pero entonces, en función de esto, es que se hace esta restricción para poder definir la función inversa, que va funcionando en esto y en esto. En esto y en esto. Pero por aquello de que me vayan a decir, ingeniero, pero entonces ¿cómo queda la función inversa? Se la voy a ver a bosquejar. Pi medios, menos pi medios, y aquí pi medios. Así. Y esta sería asíntotas, y me quedaría más o menos así. Me quedaría más o menos así. Y esta otra es la gente de X. Ya, bien. Terminamos entonces con un pequeño ejemplo. Que sería determinar la tangente inversa de menos 1. Ahí está, el valor negativo que querían ver algunos, la tangente de menos 1. Bueno, entonces, solución. Y escribimos entonces la tangente inversa de X. ¿Pero quién es X? Es la tangente de Y. Al sustituir, tendría que esto es igual a la tangente de Y. Por lo tanto, bueno, implica que la tangente de Y es igual a menos 1. ¿Verdad que sí? Ahora tengo que buscar un ángulo que sea menos 1. O por lo menos que sea 1. ¿Y en dónde puedo encontrar eso? En un triángulo notable, que dice que este es 1, este es 1, y este es raíz de 2. Y este sería pi cuartos. Y este otro también es pi cuartos. ¿Verdad? Entonces, tenemos la sospecha de que el ángulo Y es pi cuartos. Y puede ser
pi cuartos. Pero ¿qué es lo que falta ahí? Validar con base a la restricción de la función tangente inversa. Tiene que estar entre menos pi medios y pi medios. Y usted va a decir, bueno, pero pi cuartos que no está en ese intervalo. Sí, sí está. Pero no hemos considerado ahí el signo negativo. Bueno, aquí el signo negativo. No hemos considerado el signo negativo. ¿Verdad? Y eso me debe dar información de que no está en el primer programa. Pero bueno, vamos a plantear. Bien. Entonces, si dibujamos el triángulo, el círculo unitario, como quedó un poco, bueno, no mejoró, pero bueno, no. X, Y, aquí está el punto. Mi restricción va de menos pi medios a pi medios. Quiere decir que pueden haber ángulos positivos o ángulos negativos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, Sí, ingeniero. ¿qué pasa con la tangente de la menos 1? ¿Quién puede ser negativo? Bueno, puede ser negativo este cateto o este cateto, haciendo referencia al triángulo. No estoy diciendo que el triángulo de lado sea negativo, pero también hay que recordar de que la tangente de un ángulo se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y en este cociente cualquiera de los dos puede ser negativo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si el cateto opuesto es negativo? Entonces si el cateto opuesto fuera negativo, estaríamos por aquí. ¿Qué pasa si el cateto adyacente fuera el negativo? Entonces estaríamos por aquí. ¿Me siguen? ¿Y qué pasa en lo que acabo de decir? Que el cateto adyacente se sale del intervalo de la restricción de la tangente inversa. ¿O no? O sea que no podría estar aquí. Este no podría ser negativo. O sea que debería estar aquí. Este de aquí, menos pi cuartos. Pongo esto para decir el sentido negativo. ¿Verdad? Por lo tanto, y es igual a menos pi cuartos. Y este ángulo pertenece al intervalo de menos pi medio, pi medio. Y ojo que no están incluidos. Ojo con eso. No están incluidos. Bien. Esta sería nuestra respuesta. Y bueno, traía otros problemitas, pero el tiempo se me ha acabado. Así que para ir cerrando, no sé si tienen algunas preguntas.